más bien, que no es más que simplemente tratar de hacer científico algo que no es científico. Entonces, todos están viendo mi presentación, ¿verdad? Ok. Entonces, Sí, doctora. las personas que estaban, con las que íbamos a analizar, nomás déjenme buscarlos en Meet, ¿dónde están? Aquí está el Meet. Ok, entonces, las personas que íbamos a analizar es esta familia, es un árbol genealógico, ella se llama Katara, ella era una maestra agua, así es como se le llama a quien puede controlar los elementos. Él es el avatar que puede controlar los 4 elementos. Ellos dos forman una pareja en el árbol genealógico y tienen 3 descendientes, un hijo que es que tiene aire control, otro hijo que se supone que no tenía poderes y luego sí los tiene, así que no sé cuál es la versión real, y ella que es maestra agua. Y finalmente este maestro aire se casa con esta otra que según recuerdo no tenía capacidad de control y tiene 4 hijos que sí controlan el aire. Entonces la publicación que yo les puse era una explicación que trataba de darle lógica a cómo una maestra agua y un maestro aire, porque era maestro aire originalmente, pueden tener hijos que controlan diferentes elementos. Y eso lo trataba de explicar con la herencia de tipo mendeliano. Mendel fue un monje que demostró las leyes de la herencia antes de que se conocieran los genes e incluso los cromosomas e incluso el núcleo de las células. Estamos hablando de 1853. Apenas unos cuantos años después se iba a inventar el microscopio para ver las estructuras celulares. Entonces, él quería ser un matemático, pero no era muy brillante en eso. Lo que sí se le daba muy bien era la jardinería. Y como monje tenía tiempo para hacer experimentos, entonces se dedicó a cultivar plantas. Y lo que él notó es que cuando cruzaba plantas que eran puros para una característica determinada, había proporciones matemáticas que siempre se mantenían. Cuando él presentó sus datos, sus contemporáneos, que fueron botánicos, pensaban que estaban mal, lo que hasta ahorita nos dimos cuenta, quienes seguimos trabajando en esto, pues es que tuvo la suerte de haber empezado sus experimentos con plantas que realmente tenían una sola característica para estudiar en lugar de varias, porque esto no está presente en todas las plantas, no se pueden repetir estos experimentos en cualquier flor o en cualquier árbol que da frutos. Y además tenían una forma de reproducción que no era por polinización, o sea, aunque hubiera abejitas y otros insectos que pudieran llevar los granos de flor en flor, no se iban a modificar sus resultados. Y eso fue realmente suerte, que él empezó a experimentar con estas plantas y con eso le siguió. Entonces, el chiste es que él cultivaba plantas que eran puras para una característica. En este ejemplo vamos a ver la característica color. Aquí en este caso es el color amarillo. Las cruzó o las hibridó con otra planta que era pura para la característica de color verde. Entonces, lo que él vio es que cuando las cruzaba, la primera generación de hijos o de híbridos, todos eran de color amarillo. Él definió con esto su primera ley. Se llama la ley de la uniformidad de los híbridos. Entonces, él establece que hay una característica pura que domina sobre la otra. La característica en este caso se llama color y yo tengo 2 variantes, amarillo y verde. Y una de esas variantes va a dominar la otra y siempre se va a expresar. En este caso, entonces, el color dominante, ¿cuál sería? ¿Alguien me dice? Amarillo. El amarillo, ¿sí? Porque siempre se manifestaba en todos los hijos. Aquí lo vemos con 4, pero todos los ejercicios que él hizo veían lo mismo. Pero cuando hibrida a estos híbridos de la primera cruza a la segunda, vuelve a aparecer el color verde. Entonces, él demostró, o quedó claro con esta ley, aunque lo demostraron, más bien se estudió, se comprobó hasta 1900, que la característica que ya no se veía en la primera generación sigue estando presente en la especie, aunque ya no se vea. Y entonces a esta característica que ya no se ve, pero que sigue guardada, se le llamó la variante recesiva. Entonces, en este caso, el color verde era recesivo. Y esto nada más lo podía explicar si para la misma variante tenemos
para la misma característica tenemos dos variantes siempre y solamente le podemos entregar una a nuestra progenie. Y a esto se le llamó la ley de la segregación. Entonces, si ven mi puntero, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, lo que yo tengo genéticamente hablando se llama genotipo y lo que yo demuestro como organismo se llama fenotipo. Entonces, los genotipos determinan los fenotipos. El genotipo de las plantas puras era el mismo o eran lo que hoy en día, cuando ya se describieron los genes, se denominaron homocigotos para las formas dominantes y los que expresan el recesivo son homocigotos para las formas recesivas. Pero todos los híbridos son lo que se conocen como heterocigotos. Entonces aquí lo que veíamos era que dijimos que cada chicharito pues tiene las dos variantes de la característica, pero nada más va a entregar una. Aquí creo que no tengo, a ver, espérenme tantito. Ok, entonces, si mi chícharo entrega esta forma que es la dominante y se combina con la forma dominante, ay, quiero rayar y no me deja. Salió lo mismo. Se combina con la forma dominante, pues entonces el genotipo de este chicharito va a ser homocigoto para la forma que es dominante. Ay, perdón. ¿Sí? O sea, aquí tengo dos A dominantes. Puede ser también que la forma dominante se aparee ahora con la forma recesiva y por lo tanto sería un heterocigoto para la forma dominante, pero que tiene también el genotipo recesivo, pero como está el dominante siempre se va a expresar eso. Y únicamente cuando se conjuntan las dos formas que son recesivas, vuelve a aparecer esa característica que se creía perdida. Entonces, a esta separación de los alelos, o a las variantes se les llamó alelos, es lo que definió la segunda ley de Mendel, la ley de la segregación. Entonces, él estudió plantas que únicamente, esa fue otra casualidad, tenían dos alelos de cada variante, o sea, o veías una o veías la otra. En los humanos somos seres más complejos, igual que otros mamíferos, entonces una misma característica puede tener miles de alelos. Las enzimas pueden ir en su funcionalidad desde el 0% hasta el 100%, pasando literalmente por el 5, 10, 15, 20, 25, así sucesivamente, y eso está dado por lo que está en su código genético. Entonces puedo tener muchas variantes o alelos de esa misma característica que sería la función de una proteína. Y en su tercer experimento, Mendel cruzó plantas que tenían características diferentes. Ahora mezcló plantas que eran puras para color y para forma. Ya se me inhibió. Entonces tenía plantas que eran que era de color amarillo, que es el que ya sabemos que es dominante, pero que aparte la forma era lisa, y las mezcló con otra planta que tenían color verde y que tenían además forma rugosa. Entonces, lo que él demostró con en esta tercera ley, con este otro experimento, es que cada característica se va a segregar independiente una de la otra. Y por eso vemos aquí dos letras ahora segregándose juntas, porque A corresponde al color y B corresponde a la forma. Entonces, puedo tener homocigotos que tienen la misma variante dominante en cuanto a color y la misma variante en cuanto a forma, que sería liso. Entonces tengo chícharos lisos. Pero tengo también otra vez las formas que son dobles recesivas o homocigotos para las características recesivas. Entonces tengo a mis chícharos verdes y rugosos. Pero tengo las mezclas, tengo lisos de color verde y tengo rugosos de color amarillo. Y esto demostraba esto de que cada característica se segrega de forma independiente. Entonces, ¿por qué les puse el ejemplo del avatar? Pues porque quería que hicieran el ejercicio de cómo se hereda
una característica que la estábamos haciendo monogénica, que en este caso sería la capacidad de controlar un elemento y ver cómo se explicaba que una pareja que controla cosas diferentes tuviera hijos que controlaban dos cosas. ¿Quiénes entregaron la tarea, por favor? ¿Me pueden decir? Para no Yo, abrirlas. doctora. ¿Quién dijo yo? No te veo. Saraí. Ah, Saraí. ¿Tú cómo empezaste a hacer la tarea? ¿Cómo definiste la habilidad de controlar un elemento? ¿Es un solo gen que tiene diferentes variantes? ¿O son 4 genes diferentes que te dan cada una de estas variantes? No, es un gen nomás que te da diversas variantes. Lo manejé como un gen. Ok, entonces, si Saraí lo está manejando como un gen, denme un segundito para ver si puedo rayar mi presentación con algo más. ¿Están viendo mi misma presentación o ya se ve una pizarra en blanco? Sí. Ajá. Ok, entonces les voy a enviar una invitación para que puedan abrir una pizarra en blanco. Se las acabo de enviar, creo que les va a llegar por correo, les va a llegar aquí como notificación directa. ¿Les llegó? Sí, ya llegó, doctora, por el chat. Perfecto. Entonces, por favor, accedan y déjenme comparto entonces la pizarra. Esta sí que no la he usado para que vean, pero en teoría debería de funcionar igual, ¿verdad? Ok, entonces dejo de compartir esta. Me da risa porque la chica de sorteos les quiere explicar cómo funciona la, ¿cómo se llama? La plataforma para los billetes del sorteo electrónicos y yo creo que ustedes no deberían de tener ningún problema para entender cómo funciona esto, ¿o sí? No. Bueno, eso es lo que yo le digo, los que necesitan que les expliquen cómo funciona son los maestros, pero no creo que los alumnos batallen para hacer este tipo de cosas. Ok, entonces, dijimos que Saraí, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, entonces Saraí dice que este poder se encuentra regulado por un mismo gen. Por lo tanto, este gen, vamos a suponer que el gen se llama control. Disculpen mi fea y horrible letra, pero no sé si lo puedo hacer más gruesa. Vamos a ver, sí, ok. Entonces, el gen control va a tener 4 variantes. La variante 1 va a ser aire, la variante 2 es agua, la variante 3 es fuego y la variante 4 es tierra. ¿Sí? Esas son las variantes de la característica o dicho genéticamente o hablando en términos genéticos, los alelos del gen control. ¿Sí? Entonces, Katara es una maestra agua. ¿Cuál debería haber sido su genotipo? Saraí, ¿tú cómo marcaste Es que las características? ¿Son genes dominantes o son genes recesivos? en todo el gen, Termina por un genotipo dominante. Entonces, mi gen agua, que sería el de ella, el genotipo de Katara debería ser dominante, que le voy a poner ahí para separarlo o diferenciarlo de agua, en un alelo, y en mi otro alelo, ¿cómo puede estar la otra variante? es recesiva. Ok, entonces, lo voy a poner con una A minúscula que representaría ser recesiva. Ay, no es una I, es una G. Y Ang, ¿cuál sería su genotipo? El de él es dominante los dos. Entonces sería aire y aire. ¿Sí? Entonces, los dos de Ang, los alelos son iguales y los de Katara son diferentes.
Entonces, para saber cómo se segregan, hacemos una figurita que se llama cuadrado de Punnett. Literalmente, estos cuadritos los utilizamos para explicarle a los papás cómo se heredan este tipo de enfermedades, las que se explican por herencia mendeliana. Entonces, Ang solamente puede compartir una de sus dos alelos y Katara también puede compartir solo una de sus dos alelos. Si Ang hereda su variante dominante y Katara hereda también su variante dominante, este genotipo, ¿cómo se define? ¿Es un homocigoto? Sí. No, porque para que un genotipo se defina como cigoto significa que los alelos son exactamente iguales. Aunque serían para sería el mismo maestro, pues tendría que ser aire-aire. Ajá, exactamente, eso sería un homocigoto. Esto se define como heterocigoto compuesto, es decir, que los dos alelos o las dos variantes están presentes, pero son diferentes. ¿Sí? Y fenotípicamente, ¿qué esperaría yo de un bebé que se forme de esta combinación? Pues, O sea, ¿qué poder va a tener? ¿Saraí? Sería los dos. Ajá, Maestro yo esperaría aire. que en base a lo que estamos platicando, perdónenme, en base a lo que estamos platicando, yo esperaría que el hijo pudiera controlar el agua y el aire, porque ambos alelos son dominantes y se van a expresar. Cuando se expresan dos alelos dominantes para un mismo gen, a esto se le llama codominancia, ¿sí? Porque ambos se van a expresar si están presentes. Si Ang hereda este mismo alelo, la variante dominante para ser maestro aire, y Katara hereda su alelo recesivo, este individuo, ¿qué fenotipo manifestaría? Maestro aire. Maestro aire, exactamente. Porque está expresado, os mandaría, por decirlo así, el dominante. Si Katara ahora da su variante dominante y Ang da su otra variante dominante que es igual, ¿cómo serían sus hijos? El que se formara de esta unión. Va a ser igual que el otro, de los dos, El otro, agua y aire. ajá, dominaría los dos. Y finalmente la última, tengo otra vez el dominante para aire y el recesivo para agua. ¿Ok? Entonces, en base a lo que tú, así como tú lo comentas, los hijos tenían dos posibilidades nada más. O tenía maestros aire, porque Ang es homocigoto para las formas dominantes, o tenía maestros que controlaban ambos elementos. Entonces, recordemos que dijimos que de esta unión salió un maestro aire, una maestra agua, que fue, no me sé el orden. Por favor, David Aguirre, ¿estos genotipos me explicarían esta descendencia que tuvieron los personajes? Bueno, Diego. Perdón, ya vi a David. David dice que cree que no. ¿No tienes micrófono para que me expliques? Ya vi por qué. Ok, entonces le voy a pedir a alguien que tenga... ¿Mande? Sí, porque pensé que era tu mano la que se veía levantada, pero creo que no, que es de otra persona. ¿De Eric? ¿Tú levantaste la mano? Sí. Ok, entonces, ¿nos quieres explicar si el genotipo que planteó Saraí me explicaría los hijos que tiene? Pues no, porque para empezar no pueden haber individuos con dos elementos nada más, o sea, o es uno o son cuatro que es el avatar, pero los hijos es uno que es maestro aire, otro que es maestra agua y otro que no tiene no controla ningún elemento hasta pues después en la serie. Ajá, bueno, pero vamos a suponer que no controla nada. Así nos vamos a quedar con eso.
Entonces, la forma en la que Saraí comenta que serían los genotipos, pues no me explica los hijos que tienen, ¿ok? Entonces no es una respuesta factible. En la serie nunca salió que un individuo pudiera dominar 2 elementos, lo mencionaban como imposible, nada más el avatar podía dominar más de uno, pero si hubiera habido algún otro personaje que dominara 2, pues se pudiera explicar así. Entonces, tú mismo me pudieras dar otra explicación de cómo podrían funcionar los genotipos para tener esas variantes de los hijos. Pues me imagino que tal vez sería, pues que alguno de los elementos fuera pues el alelo dominante, pero no sé si en ese caso pudiera aplicar porque, o sea, siendo dominante, por ejemplo, el aire, pero siendo recesivo algún otro elemento, no sé si pudiera salir, si pudiera haber sido factible que saliera pues Kaya, que es la hija de Aang y Katara, que nada más controla el agua. Ok, pero ¿cómo se te ocurre que estarían los genotipos para poderme explicar eso? Bueno, pues sería que uno tuviera, pues, por ejemplo, Katara, que tuviera el gen dominante y también el gen recesivo como, o sea, de agua, y Aang que tuviera tanto el dominante como también el recesivo, Ok, para que no saliera un individuo con la capacidad de 2 elementos que pues no se puede. muy bien. Entonces, Katara tiene un alelo dominante para agua y tiene también un alelo recesivo para agua. Cuando los alelos, tengo uno, vamos a suponer que el gen control es el anormal, ¿sí? Y la variante común es que seas recesivo, o sea, que no tienes ningún poder. A este genotipo, donde tienes una variante común y una anormal, se le conoce como heterocigoto. Y vamos a suponer entonces, o más bien la otra opción que tú nos dabas, es que el genotipo de Aang es que tiene el del aire, que es dominante, y la otra variante, que sería la forma recesiva. Ajá. Sí. Entonces, ahora sí vamos a ver las opciones de combinación, ¿cuáles son? Si Aang da su forma dominante, su alelo dominante, y Katara también da la dominante, yo aquí esta combinación ya la vimos, yo supondría que este individuo pudiera al mismo tiempo expresar el control sobre el aire y sobre el agua. Si da su alelo recesivo, y Aang también da su alelo recesivo, ¿este individuo podría manejar algún elemento? No. ¿No? Entonces, es heterocigoto compuesto para alelos recesivos que no van a manifestarme nada. Si Katara da aquí su gen dominante otra vez y Aang da el recesivo, aquí otra vez vuelvo a tener a otro que controla los 2 elementos. ¿Sí? Y acá, con aire y agua, tengo a otro que es recesivo. No A ver, sería aquí me que uno equivoqué, tenga espérame, sí. un dominante y uno recesivo. Está hoy en todo lo de acuerdo, la genetista se ha equivocado, válgame Dios, qué bueno que no me ha pasado con los pacientes. Pero Espero yo. también otra cosa que no sé si puede ser factible. Los que combinan los 2 alelos dominantes no pudieran ser los maestros que tienen capacidad de hacer subformas de elementos. Por ejemplo, hay uno que es el lava control, que según algunos Ajá, indicios dicen que es como una mezcla de fuego y tierra. entre ellos. Por ejemplo, que no, o sea, un maestro lava tiene que ser a fuerzas maestro tierra, pero no sé si, por ejemplo, haya cierta mutación que de cierto alelo de fuego control que le permita hacer lava control. Tiene más lógica lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner los de Katara para no equivocarme en cómo los represento. Déjenme los borro de aquí. Y ahora sí hacemos las combinaciones. Entonces, aquí sería, ahora sí, el que controla los 2 elementos. Aquí sería, ahora sí ya me sale. Este sería dominante de agua y la forma recesiva para el aire, o sea que nos expresa ese gen, y por lo tanto aquí tengo a un maestro agua que pudiera explicarme a esta. En esta combinación es dominante el gen que controla el aire, no se expresa el del agua, y me podría explicar a este. Y este que tiene las 2 formas recesivas para los alelos, tanto de agua como de aire, pues no va a expresar nada y me representa este.
El único detalle es que en la serie nunca tuve a alguien que pudiera controlar 2 elementos nada más, y según yo recuerdo no había ninguna, bueno, la combinación sería para un maestro agua que fuera la sangre control, pero aquí pues no tendría relación con el viento, entonces ahí es donde podría atacar tu teoría de que los alelos se puedan combinar y darme un control diferente, porque además manifiesta siempre uno, ¿sí? O sea, los que hacen lava control tienen tierra control siempre, ¿ok? Ajá. Entonces, no me explica aparte cómo hay un individuo que es avatar que controla los 4 elementos, pero si yo pienso en la tercera ley de Mendel sobre la segregación independiente, ¿puedo hacer una hoja nueva aquí? Déjenme ver. Y ¿no te borras? No. Sí, ahí está. Ok. ¿Qué? Está usted en toda la razón, pero acuérdate que estamos tratando de encontrar una razón científica a una caricatura. Entonces, vamos a ver cuáles son las posibles explicaciones pseudocientíficas. ¿Ok? Ajá. Efectivamente. No, es que no tendrían que ser 4 dominantes con 4 dominantes. Con un solo dominante que esté presente es suficiente para que se manifieste esa característica, que sería el poder controlar el elemento. O sea, con que sea heterocigoto. Bueno, sí, pero es que te entendí combinación de dominante con dominante. Entonces, aquí tendría el gen 1, que sería para controlar el agua. Aquí tendría el gen 2, que es para controlar el aire. El gen 3, que es para controlar el fuego. Y el gen 4, que es para controlar la tierra. ¿Alguien me iba a decir algo que fue cuando empecé a hablar? Sí, yo levanté la mano. Dígame. Estaba pensando como que una teoría medio extraña, que el gen para controlar los elementos es como uno solo, y si eres una persona que, bueno, una persona normal estaría silenciando los cuatro partes de ese gen. Una persona que controla el aire está silenciando la tierra, el agua y el viento y el otro elemento, no sé. Y el avatar sería como un caso de mutación en el que no está silenciando ninguna parte de ese gen y está expresando como el control de todos los elementos. Pero entonces estarías hablando de un gen que tiene 2 propiedades. Una, manifestar un fenotipo, y 2, silenciar a otros genes. Y eso es todavía menos probable dentro de la pseudociencia que estamos aplicando. Una ¿Cómo duda. funcionan nuestros genes? Dime, Ira. En el caso de la familia Katara, porque para que haya sido maestra Katara significa que debe tener el alelo dominante. Ajá. Entonces, no hay maestros agua, ni su papá, ni su mamá, ni su abuela. Sí, la mamá Entonces, era maestra agua. no, la mamá dijo que era maestra agua para que no mataran a la hija. Tiene usted toda la razón. Había una maestra agua y ella se dio por aludida para que se la llevara. Sí, que ¿Y la era la abuela? amiga de la abuela. Ajá. Pero Ahí lo que pudo haber, bueno, dime, y ahorita te es que explico qué aquí pudo haber la pasado. teoría que tenía es si se puede incluir la penetrancia, Sí, que sí, sí, independientemente de que tenga o no el alelo dominante, puede tenerlo, pero a lo mejor no lo va a expresar. efectivamente. Entonces, ahí la probabilidad de que se exprese un gen estando presente en su alelo dominante depende de la penetrancia. Hay otros factores que determinan si se expresa o no se expresa, ¿sí? Pero son ajenos al gen. Y aquí lo que, bueno, bajo esta sospecha, entonces quedaría lo de dominancia o que Katara fue una mutación de nuevo, que también pudo haber pasado. Aquí deberíamos haber hecho un examen genético, ya identificado el gen maestro control,
y entonces demostrar que la mutación la tenía la abuela, se la pasó a la hija, o sea, la mamá de Katara, y ella Katara, y entonces las tres tenían la misma variante, pero la mamá de Katara no lo manifestó, y eso me confirmaría la no penetrancia. Pero sin una prueba genética en una familia para una determinada característica en donde nunca se ha establecido un caso de no penetrancia, pues entonces hablaría de la posibilidad de una mutación de novo. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, si fueran 4 genes, lo que tendríamos que hacer entonces es ver las variantes y suponer que entonces una persona, para que sea, suponiendo, bueno, en este caso vamos a seguir hablando de los mismos genotipos para no confundirnos con más personajes. Katara forzosamente tendría que tener un genotipo en el cual tiene el gen dominante de agua, y vamos a suponer que el otro alelo que tiene, pues es el recesivo, ¿sí? Pero para todos los demás genes, tiene alelos que son de tipo recesivo. O sea, ella los tiene todos, igual que cualquier otro individuo de la serie, ¿sí? Pero no se expresan los otros controles porque ella es recesiva para esas variantes y al no tener un alelo dominante no lo va a manifestar. Y Ankh, en este caso, pudiera ser heterocigoto u homocigoto para cada uno de esos elementos. Entonces, para la Tierra, vamos a suponer que es heterocigoto. Perdón, para el agua es heterocigoto. Para el aire es heterocigoto. Y para el fuego también es heterocigoto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué maneja los 4 elementos? Pues porque tiene las formas dominantes para cada uno de ellos. Aunque en este caso son mutaciones de novo todas, porque pues los papás tendrían que haberle heredado alguna de estas características y sus papás no fueron de diferentes tribus, y tampoco está documentado en la serie que ocurra esto para otros personajes, o sea, que tengan papás de diferentes tribus. De hecho, generalmente las uniones eran entre miembros de una misma tribu. Entonces, aquí el lado espiritual que quien me quería decir, alguien me estaba diciendo ahorita, pudiera ser que la característica espiritual se da por mutaciones de novo, en las que un individuo en una tribu en particular gana una mutación en cada uno de estos alelos, y así es como aparece el avatar. Entonces, cuando yo quiero segregar algo, varias características al mismo tiempo, se vuelven a trabajar los mismos cuadrados de Punnett, pero para poder hacerlo hago todas las combinaciones posibles de los alelos segregándose independientemente uno del otro para poderlo combinar con el otro progenitor. Es decir, tomo primero el alelo dominante. Déjenme borrar tantito porque si no, no me va a caber. Vamos bien hasta aquí, es nada más para tratar de hacerles más aplicables los términos que tienen que utilizar para entender genético. Dígame. Ajá, ajá. Por eso te digo que la probabilidad de que haya un avatar es sumamente baja y sumamente extraordinaria, porque entonces serían mutaciones de nuevo en 3 alelos al mismo tiempo. Ajá, no, por eso, pero, o sea, un solo alelo determina una capacidad. Entonces, tú ya siendo heterocigoto para una característica, esta la vas a seguir heredando con un 50% de riesgo. ¿Por qué? Porque le mandas la variante recesiva, o la variante dominante. Entonces, se sigue manteniendo la variante dominante en una población. Y aparte aparecen las mutaciones de novo, ¿sí? Que pudiera ser para esta variante o para cualquiera de las otras, que no ha pasado en la serie, pero bueno. Entonces,
¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer las variaciones que podrían observarse? Tengo que determinar cómo pueden segregarse estos alelos, estos 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces, vamos a ver las combinaciones. Tengo primero a este alelo, el dominante, que se puede ir con este recesivo, se puede ir con este recesivo y se puede ir con este recesivo. Después tengo la otra forma, el mismo dominante, pero ahora con el otro recesivo y el otro recesivo. Ahora, este recesivo, que se puede ir con el primer recesivo, después el de la F, después el de la I, y luego el mismo, pero con los otros. Agua y tierra recesivo, fuego recesivo, y este otro, ¿ok? Y ahora hago lo mismo, pero con Ankh. Entonces, Ankh en teoría tiene un alelo dominante de cada uno. Entonces, en teoría, un avatar me puede dar origen a más avatares, que no ha sucedido en la serie, porque esa sería una combinación. Y luego tiene las otras combinaciones posibles. Este mismo recesivo, pero ahora con los... el mismo dominante, pero ahora con los recesivos. El tierra dominante con el agua recesiva, con el aire dominante y con el fuego dominante. Y luego el tierra dominante con el, espérenme para no equivocarme, con el agua recesivo, con el aire dominante y con el fuego dominante. Ya no me queda espacio, pero el tierra dominante con el agua recesivo, con el aire recesivo y con el fuego dominante, y luego hacemos lo mismo, pero ahora con las variantes recesivas de cada uno de ellos, ¿sí? El alelo tierra recesiva con el agua dominante, aire dominante y fuego dominante, el tierra recesivo con el agua recesivo, aire dominante y fuego dominante, el tierra recesivo con el agua dominante, el aire recesivo y el fuego dominante, y así me explico cómo se van dando las combinaciones, ¿verdad? ¿Me siguen, chicos? Sí. Ok. Y entonces lo que hago ahora es combinar los diferentes alelos que puedan tener, o sea, voy a hacer nada más el primer renglón. Entonces aquí tengo una tierra dominante con un tierra recesivo para un alelo, el otro que es agua dominante con agua dominante que tiene Katara. Para el otro alelo tengo el fuego recesivo con el fuego dominante de Ankh, y el que me quedaba el aire recesivo de Katara con el aire dominante de Ankh. Entonces, bajo esta propuesta, un avatar pudiera tener hijos que también son avatares, que nunca ha sucedido, por lo menos hasta donde yo conozco, no se ha documentado en la serie. Y tengo también otros que controlan hasta 3 elementos o incluso 2 elementos. Entonces, ¿qué tiene más sentido? 4 genes segregándose de forma independiente en la serie, o 2 genes, o un solo gen que tiene 4 variantes. ¿Alguien? Estoy bien confundida, pues. ¿Por qué? No quiero que entiendas Avatar, quiero que entiendas cómo se segregan las características en las especies que sí habitan en el mundo, particularmente en los humanos. Mándame. Tengo una duda. Es que no, bueno, yo no he visto la serie, pero estamos tomando, o sea, el avatar como un solo gen, o como que cada elemento es una característica diferente que tiene su propio gen. Eso era lo que estaba explicando. O sea, el ejemplo que hicimos al inicio era como si era un solo gen que tiene 4 variantes diferentes, y esas 4 variantes son los elementos que se controlan, siendo el avatar el único que puede controlar los 4 al mismo tiempo. Y este otro ejemplo que puse es si cada elemento se controla por un gen diferente,
siendo el avatar el único que tiene las formas dominantes de todos los alelos, ¿sí? Doctora, pero entonces, o sea, si fueran diferentes, o sea, si fuera por diferentes genes, que no el alelo dominante del avatar, o sea, siempre tuviera que dominar sobre, pues, el otro, entonces hubiera muchos avatares, o no, Exactamente, sí, vas entonces, correctamente, o sea, estás siguiendo lo que estoy explicando. Y lo que les estaba comentando es que en la serie un avatar no tiene hijos avatares, tiene hijos que tienen el control del elemento en el que él originalmente nació. En el caso del avatar Aang, él nació en la tribu aire, entonces digamos que su control original era el aire y después desarrolló los demás. Entonces mi pregunta fue, explicando eso y tomando como ejemplo la caricatura de Avatar, ¿qué tiene más sentido? Que esta característica de poder controlar un elemento se segregue en un solo gen o que sean 4 genes segregándose independiente el uno del otro. En un solo gen, ¿no? Mariana, ¿Un solo gen? en un solo gen tendría más sentido que en los 4 porque se darían muchas otras combinaciones que no se han manifestado. Para los que hemos visto la serie, pues no han ocurrido alguien un hijo de un avatar que tenga los 4 elementos, o un mínimo individuo que controle 3 elementos, ni 2 elementos, etc. Entonces, el ejercicio anterior que hicimos sería el que más se acercaría. Sin embargo, poniéndolo como dominante, el poder controlar, tampoco me daba muchas respuestas, porque habría individuos que son codominantes, como ahorita que veíamos con Ankh y Katara. Si el alelo de control es dominante, forzosamente tienen que tener uno de sus alelos dominantes, aunque el otro sea recesivo, y entonces tendrían un hijo que controle ambos elementos, y eso tampoco se ha visto en la serie, ¿sí? De hecho, iba a preguntar si, por ejemplo, eso no pudiera resultar incompatible con la vida. O sea, si Puede pueden ser. haber que se compartan dos. En la vida real, cuando eres homocigoto para una condición dominante, es tan severo el problema que suele ser incompatible con la vida o provoca un fallecimiento muy temprano. Por ejemplo, cuando 2 acondroplásicos se casan o forman pareja, el genotipo de ellos es heterocigoto, ¿sí? Ay, espérame. Entonces tienen un alelo dominante, un alelo recesivo, y el otro individuo tiene uno dominante y uno recesivo. Entonces, cuando 2 acondroplásicos tienen hijos, puede ser que ambos hereden sus copias dominantes y entonces tengo un homocigoto dominante. Puedo tener a heterocigotos, ¿sí? Que van a tener acondroplasia, o puedo tener recesivos que van a nacer sin acondroplasia. Entonces tengo 4 posibilidades. 2 de esas 4 posibilidades en cada embarazo es que el paciente nazca con acondroplasia, y eso significa el 50% porque son 2 de 4. Y tengo una posibilidad de que nazca sin acondroplasia, o sea, 2 personas con acondroplasia pueden tener a individuos con talla normal. Y este otro de aquí, el receptor está activado en todos los huesos grandes, no hay ningún receptor que tenga una función normal, por lo tanto el acortamiento de los huesos es sumamente severo. Tienen algo que se denomina micromelia, las extremidades casi no crecen, pero también les mencionaba en la clase pasada, creo que sí alcanzamos a revisar acondroplasia, que los huesos de las costillas tienen osificación mixta. Entonces tienen osificación de tipo endocondral también, y por lo tanto no crecen las costillas. Y al no crecer las costillas, embriológicamente hablando, no le da espacio a los pulmones para expandirse, y los bebés hacen ejercicios de expansión pulmonar al tragar y al respirar líquido amniótico para preparar a los pulmones para el intercambio gaseoso en la vida postnatal. Entonces, como eso no lo pueden llevar a cabo porque los pulmones no se expanden, porque no hay caja torácica de buen tamaño, los bebés nacen, no pueden respirar y se mueren, ¿sí? O si se atienden en un hospital donde hay terapia intensiva, los intuban para que pueda respirar,
pero el pulmón está tan chiquito y es inmaduro que nunca se va a poder quitar del ventilador y entonces se quedan internados por periodos muy prolongados, se infectan de algo estando en un hospital y fallecen, ¿sí? Entonces, sí, cuando hablamos de una enfermedad que seas homocigoto para el gen dominante, es algo muy perjudicial. En el caso del avatar, no te provoca aparentemente que tengas algo grave, o sea, no es, ¿cómo se dice? Dañino para la especie. Entonces, no se explicaría muy bien tampoco esa parte. Sí, que seas homocigoto y que se muera. Bueno, ok, entonces esa sería la explicación. Pero, ¿qué pasaría si el ser maestro se explica por un gen recesivo? Katara sería recesiva para el agua, sus dos alelos serían recesivos. Aang sería recesivo para el aire, porque sus dos alelos son recesivos. Y entonces, las combinaciones, ¿qué me darían? Todos recesivos. Todos recesivos. ¿Para el mismo alelo? Sí. Ajá, y que al ser recesivo es cuando se manifiesta la condición. Pues todos fueran maestros. ¿Aire, agua? Podría ser que Pero lo que vean, el alelo no es el mismo. Sus hijos no serían maestros ni agua ni aire, porque la mutación es diferente. Unos tienen alelo de aire Tienen y que otros ser tienen alelo iguales. de agua. Exactamente. Y entonces, este patrón tampoco me explica los hijos que tienen, que una es maestro agua, otro es maestro aire y otro, dejándolo como nos lo presentaban al principio, no tiene control. no podría ser que pues todos tienen recesivos y alguna mutación que es lo espiritual hace que cada quien despierte su lado control. Y el avatar sea la mutación más especial que hay. Pues sí, puede ser. Se puede explicar por eso o se puede explicar con lo que hablábamos hace ratito, que sean alelos de tipo dominante y así como dijo no sé quién habló, que el mundo de los espíritus determina que no puede haber un codominante, alguien que domine dos elementos o tres, que nada más tiene que ser el avatar el que domine cuatro. ¿Sí? Entonces, no, porque entonces sería así como lo estamos viendo, o sea, tienes que ser recesivo, tener el mismo alelo tú, por ejemplo, Aang tiene dos recesivos para aire y lo manifiesta, como se expresan las enfermedades recesivas, y Katara es homocigota para la forma recesiva del alelo del agua, pero todos sus hijos son heterocigotos compuestos, entonces no me explica que tengan hijos uno que controle agua, otro que controle el aire y otro que no controla nada, porque entonces estos dos tuvieron que ser mutaciones de novo. Y que tengas mutaciones de novo para dos alelos diferentes en una misma familia es poco probable y muy mala suerte, aparte. Entonces, no se explica con nada eso. Pues no hay un patrón, obviamente es una caricatura, no hay un patrón que le quede exactamente. De hecho, pudieran explicármelo bajo los tres modelos que planteamos ahorita y si su planteamiento y su justificación está correcta, se los puedo dar por bueno. O sea, el chiste era ver cómo defendían el punto, ¿sí? Porque obviamente pues no tiene una explicación científica al no ser algo real. El chiste era que me lo defendieran. Pero siempre hay formas en las que podemos explicarlo. O sea, si me explicó alguien este modelo y me dijo es que estos dos tuvieron mutaciones de novo, pues es válido, es su explicación y fue su razonamiento. Y si me explicaron que es dominante y que el producto que es codominante se elimina porque el mundo de los espíritus lo elimina, pues también es válida que me den esa explicación. El chiste era que me defendieran su punto de cómo lo planteaban. ¿Ok? ¿Dudas con la terminología de dominante, recesivo, heterocigoto, doble heterocigoto?
cómo se segregan los genotipos de los padres para dar el genotipo de los hijos? A mí no me quedó claro el heterocigoto combinado. Ok, entonces yo tengo un gen, vamos a hablar de, déjame pensar de qué, de fibrosis quística, ¿sí? Entonces, ese gen tiene 1800 mutaciones descritas, ¿ok? Cualquier mutación que te dé en estado homocigoto o heterocigoto compuesto, es decir, que ambos alelos tengan una mutación, va a culminar en fibrosis quística. Pero a lo mejor este alelo tiene una mutación en el nucleótido número 105 y este tiene una mutación en el nucleótido 706. Ambos están mutados, pero la mutación es diferente. Y a este genotipo se le conoce como heterocigoto compuesto. ¿Sí? Si la mutación es la misma, si este tiene la mutación en el nucleótido 105 y este también, este se conoce como homocigoto. Y si tiene una sola mutación en un alelo en la posición 105 y acá no hay ninguna mutación, a este se le llama como heterocigoto. El heterocigoto en genes recesivos no va a expresar ninguna enfermedad porque tiene un alelo normal y con eso es suficiente para funcionar bien. Pero el heterocigoto en enfermedades dominantes expresa la enfermedad porque el que está mal domina sobre el que está bien. ¿Ok? Y en humanos tenemos otra variante más, que serían las enfermedades que son ligadas al X, ¿sí? Los cromosomas sexuales son los que varían entre hombres y en mujeres. Los hombres tienen XY, las mujeres tenemos XX. Entonces, todos los genes que están en el X, los varones tienen una sola copia y a eso se le llama hemicigoto, hemi por mitad. Entonces, si tienen una mutación en un gen en el X, pues no hay otro gen que sea igual a este y por lo tanto la enfermedad se manifiesta, independientemente si es un gen que se expresa siendo dominante o recesivo, al haber uno solo se va a expresar. ¿Sí? En las enfermedades ligadas al sexo no hablamos de dominantes o recesivos, simplemente son ligadas al sexo. Pero en las mujeres, cuando vimos la primera clase, hablamos de la hipótesis de Lyon, que establece que para que no haya desventaja entre dos individuos de una misma especie, se tiene que compensar la dosis de los cromosomas sexuales. Entonces, aunque las mujeres tenemos 2X, una de esas X está inactivada todo el tiempo y por lo tanto manifiesto los genes de una sola X. Pero esa inactivación se da al azar, de forma que en unas celulitas tengo activado el gen que me dio mi mamá y en otras celulitas tengo inactivado o activado el gen que me dio mi papá. Esto es al azar, pero es constante, se da en una proporción de 50-50 por pura estadística. Entonces, si quien está mutado es el X de mi mamá, en 50% de mis células no se está expresando un gen, pero en el otro 50% sí, y por lo tanto no se suelen presentar síntomas, o las mujeres no suelen presentar síntomas de una enfermedad ligada al X. Sin embargo, hay razones por las que pudiéramos ver que se expresan. Por ejemplo, si tiene la mutación en sus dos X, en los genes de sus dos X, tanto el que le dio papá como el que le dio mamá, es decir, es homocigota, no importa cuál se esté expresando, ninguno lo va a expresar y va a manifestar la enfermedad. Otra opción sería que fuera una paciente con síndrome de Turner. Si tiene 45X, es hemicigota, igual que los hombres para los genes del X, tiene una misma copia y por lo tanto, si sale aquí un gen mutado, siempre va a manifestar una enfermedad. Pero no hablamos de enfermedades recesivas y dominantes, sino ligadas al X, porque más bien depende de la función que tenga el gen mutado si se van a manifestar o no síntomas en una mujer. Y los ejemplos de enfermedades en el X, vamos a ver que hay una que con tener el 50% de expresión es suficiente y las mujeres no suelen verse afectadas, que es la hemofilia.
vamos a ver distrofia muscular de Duchenne, en las que también con tener un 50% de una proteína estructural es suficiente para que el tejido sea estable y no se destruya, y por lo tanto no suelo ver mujeres que sean heterocigotas con distrofia muscular de Duchenne. Pero vamos a hablar también de síndrome de Rett, en donde la mutación se da en un gen que tiene funciones tan importantes en el sistema nervioso central que cuando nace un hombre con mutaciones en ese gen, esto es incompatible con la vida porque el cerebro nunca funciona bien y por lo tanto estos productos se abortan tempranamente. Y quienes logran sobrevivir son las mujeres porque les queda algo de función en sus neuronas. Y sin embargo, estas mujeres van a tener una enfermedad que se llama síndrome de Rett, que ahorita vamos a ver las características. Entonces, aunque seas heterocigota y que no esperaríamos que se manifestara, sí se manifiesta porque esa proteína tiene una función muy importante. Y a diferencia de otras enfermedades ligadas al X, no vemos varones precisamente por esa función importante. Y tenemos también otras en donde el efecto se llama efecto dominante negativo, que hablamos de ellos cuando hablábamos de los tipos de mutaciones, efecto dominante negativo, en el cual tener una proteína anormal evita que la normal funcione bien. Entonces, en el caso de los varones tienen la enfermedad porque tienen un solo gen que codifica una proteína anormal, pero una proteína normal se puede ensamblar con una proteína normal. Entonces, tiene síntomas, pero son relativamente leves. En el cambio, en las mujeres, una proteína normal que es producida por el 50% de sus células, que se une o que se trata de ensamblar con una proteína normal producida por el otro 50% de las células, nunca logran una buena unión y por lo tanto les va peor a las mujeres que a los varones por la función del gen que está mutado, ¿sí? Entonces, esto nada más se los menciono para que mande. No, o sea, sí tienes un mosaicismo bioquímico, ¿sí? Pero en el mosaico significa que tú naciste con células que estaban bien y después esa célula que estaba bien, una se mutó y por lo tanto tienes células donde todo está bien y células donde todo está mal. Ajá, y aquí es una sola línea celular en la cual un alelo funciona y otro alelo no funciona. Y a eso se le llama un genotipo heterocigoto. ¿Sí? Ajá, exacto. Pues es lo que estoy diciendo, se silencia, pero lo esperado es que nunca se silencia el mismo X. En 50% de tus células se inhibe o se suprime el X de mamá, entonces si el de mamá tiene un gen mutado, tú expresas en el 50% de las células el gen mutado y en el otro 50% de tus células el gen normal. Pero cuando esa proteína, sus mutaciones tienen un efecto dominante negativo, es decir, que son proteínas de ensamblaje, sale peor tener unas formas normales de la proteína y otras formas anormales porque no se pueden acoplar entre ellas. Los varones tienen todo 100% de proteínas anormales, entonces, aunque se ensamblen mal, se ensamblan mejor que estas. Y por lo tanto, quienes son más sintomáticas en ese grupo de enfermedades ligadas al X son las mujeres. ¿Okay? De nada. ¿Alguna otra duda con esto o ya puedo continuar con la clase? Doctora, Dígame. entonces, en las enfermedades donde se trate de proteínas estructurales y que estén ligadas al cromosoma X, las mujeres les va peor si pasa lo que usted comentó. Depende del tipo de proteína estructural. En la enfermedad de displasia craneofrontonasal, donde está mutada una proteína que se ensambla con otras proteínas, ahí sí les va más mal. Pero en distrofia muscular de Duchenne, donde las proteínas anormales no se ensamblan con otras de su mismo tipo, sino que forman uniones con otras células, las mujeres heterocigotas no suelen presentar síntomas.
Ah, ok. Muchas ¿Sí me gracias. explico? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a hablar de las enfermedades que se heredan con un patrón recesivo. Dijimos que para que se exprese un patrón recesivo tienes que tener ambos alelos de un gen mutado. Y para entender esto vamos a revisar un casito clínico. Todos ven la diapo de que dice caso número 3, ¿verdad? Sí. Ok, entonces una niña de 5 años que llegó a hematología por anemia severa, vómito y dolor abdominal, madre de 25 años, padre de 28, no consanguíneos, sanos, sin antecedentes de problemas, con embarazo normoevolutivo obtenido por parto. ¿Saben qué? Nos queda una hora, me voy a ir directo a la explicación de las enfermedades, ¿ok? Les voy a compartir los casitos para que los revisen y si tienen duda con los casitos también los podemos revisar regresando de vacaciones. Que de hecho analicen el casito, hagan el ejercicio de analizar, porque los exámenes son en base, o lo que les pongo de ejercicio en clase, o lo que les voy a poner en los exámenes que ya vamos a tratar enfermedades, pues van a hacer revisión de casos clínicos e interpretar lo que hemos hablado de los conceptos a ese caso clínico. Entonces, las primeras enfermedades de las que vamos a hablar son las hemoglobinopatías. Para entender cómo va a haber un efecto patológico, tenemos que primero hablar de cómo está configurada la hemoglobina. La hemoglobina es un tetrámero de globinas que 2 pertenecen a la familia beta-globinas y 2 pertenecen a la familia alfa-globinas. Las globinas se formaron a partir de un gen ancestral que con el paso del tiempo o evolutivamente hablando, pasando millones de años, ese gen se duplicó y creó genes iguales y luego por mutaciones esos genes se diferenciaron. Entonces yo tengo un gen alfa y un gen beta. Estos genes que en un inicio estuvieron adyacentes se translocaron también por otras mutaciones que se fueron ganando y pasaron a localizarse en cromosomas diferentes. La familia de los genes alfa-globina está en el cromosoma 16 humano y de los de la beta-globina en el cromosoma 11 humano. Estos genes también al paso de la historia se duplicaron y crearon genes diferentes. Entonces, en el locus de la familia de las alfa-globinas, tengo un gen que se llama Z. Este gen Z se expresa únicamente durante la vida embrionaria, donde más bien la mutación persiste porque acuérdense que le tiene que dar una ventaja a la especie. Entonces, debido a que las condiciones de oxigenación de la sangre son diferentes en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y en la vida postnatal, tiene que haber genes diferentes que regulen qué tan fuerte se une el oxígeno a la cadena de hemoglobina. Entonces, por eso estas mutaciones sobreviven y dan lugar a todas las especies que respiramos y trabajamos con oxígeno, con aire. Tengo además otros 2 genes funcionales que se expresan en la vida fetal y del adulto, que son los genes alfa 1 y alfa 2, y tengo además en ese mismo locus 4 pseudogenes. Un pseudogen es un gen que se parece mucho a la secuencia de un gen funcional, pero tiene una mutación que lo hace muy poco funcional o cero funcional. Y en el gen de las beta-globinas también hubo mutaciones en las que se crearon 2 genes diferentes, los genes épsilon que se expresan en la vida embrionaria, el gen gamma-globina que se expresa en la vida fetal y el gen de la beta-globina que a su vez también mutó y se diferenció para formarme la beta-globina y la delta-globina que lo vemos en la hemoglobina del adulto. Entonces, para que este tetrámero de hemoglobina funcione, siempre tengo que tener 2 de estos y 2 de estos. Entonces, durante la vida embrionaria se expresan los genes épsilon, ¿sí? De la familia beta, que se unen a los genes Z de la familia alfa, y esos son los que se encargan de llevar oxígeno. Tienen una muy alta afinidad por el oxígeno, por lo tanto dejan ir poco al cuerpo embrionario, pero eso se requiere por el tipo de sangre que llega a la placenta.
Posteriormente, en la vida fetal se deja de expresar porque los genes hay locus donde se expresan por el orden en el que están acomodados los genes, y estos dos ejemplos son uno de ellos. Se dejan de expresar los épsilon, se empiezan a expresar los gamma, deja de expresarse el zeta, empiezan a expresarse los alfa 1 y alfa 2. Entonces yo tengo ahora tetrámeros de gamma globina de la familia beta con alfa 1 y alfa 2 de la familia alfa. Y después de la vida fetal, al momento del nacimiento, disminuye la expresión de los genes gamma, empieza la expresión del gen de la beta globina y de la delta globina, y estos dos forman tetrámeros con alfa 1 y alfa 2. De forma que si yo hago un estudio de hemoglobina en un individuo desde su etapa embrionaria, fetal y del adulto, voy a encontrar diferentes tetrámeros. Puedo tener, por lo tanto, enfermedades que se asocian a mutaciones en las beta-globinas o de las alfa-globinas. En las beta-globinas los más comunes son la talasemia y la anemia de células falciformes, y en las alfa-globinas son las talasemias de tipo alfa. Entonces, en la anemia de células falciformes tengo una mutación en el gen de la beta-globina que no evita que se siga produciendo, pero que cambia la afinidad del oxígeno en los genes, en el tetrámero de hemoglobina, y estas proteínas tienden a precipitar en el eritrocito, provocando que cambie su forma física y que ya no pueda ser tan flexible como para pasar por los vasos sanguíneos muy pequeñitos, y por lo tanto cuando las células quieren pasar se revientan. Y en las talasemias, sea alfa o sea beta, las mutaciones me provocan un codón de paro o un RNA mensajero inmaduro que evita la producción de ese gen. Por lo tanto, cuando yo hago un estudio para ver qué hemoglobinas tiene mi paciente, cuando el paciente tiene una variante de anemia de células falciformes, voy a encontrar que tiene en la vida adulta qué hemoglobinas esperarían encontrar en base a lo que ya he dicho. Gustavo. La hemoglobina con cadena alfa y beta en adulto. Yo esperaría que fuera alfa y beta, ¿sí? Pero como el beta no es normal, a esa hemoglobina se le llama hemoglobina S, de sickle disease, por sus siglas en inglés, o la hemoglobina falciforme. Pero cuando tengo una talasemia, como ya no hay expresión del, digamos, puede ser el gen beta, ¿sí? Como no se expresa la hemoglobina del adulto necesitaba que estuviera para formar los tetrámeros. Entonces, si no lo tiene, empieza a expresar más de y no para su expresión, sino que se sigue expresando. Entonces, cuando yo le hago un estudio de qué hemoglobinas tiene el paciente, voy a ver hemoglobinas con las cadenas de gamma globina y alfa, y delta globina y alfa, y no veo ninguna con beta globina. ¿Ok? Puedo tener también una alfa talasemia, que no las vamos a revisar, pero se las puedo explicar. Y esta es un problema porque puedo tener diferentes fenotipos. Si yo tengo un solo alelo mutado, sigo teniendo otro que es funcional, aunque en menor cantidad. Tengo el 50% de proteína necesaria para formar mis tetrámeros. Entonces, el paciente necesita forzosamente, tanto delta como beta se deben de unir con estos. Y entonces empieza otra vez a producirse el que veíamos en la vida embrionaria. Pero cuando tengo mutados los dos genes, no tengo nada de alfa globina, se sigue expresando para entrarle al quite, pero esta hemoglobina no es funcional en la vida postnatal. Yo necesitaba forzosamente estos. Entonces, aunque los embriones sobreviven en la vida fetal con genes épsilon y gamma formando el tetrámero con al momento del nacimiento, como no hay producción de estos, y bueno, desde la etapa fetal, porque empieza la producción de los alfa en etapa fetal y es cuando desaparece al no haber una buena adaptación al oxígeno a medida que transcurre el embarazo, los bebés empiezan a desarrollar algo que se llama hydrops por una
mal estado hemodinámico y suelen llegar al nacimiento y con algo que se llama degeneración hidrópica, que eso es un acúmulo importante de líquidos en los tejidos que termina por afectarlos y no sobrevive en la etapa postnatal porque no tiene expresión de estos dos genes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les mencionaba ahorita. Durante la vida fetal empieza a haber producciones de las betaglobinas, pero vemos su mayor producción en la vida después del nacimiento, que es lo que marca esta línea negra. Las alfa-globinas empiezan ya a aumentar drásticamente a partir del primer trimestre del embarazo. Y por eso les digo que en las talasemias alfa puedo ver datos desde la vida intrauterina, porque son las que tienen predominancia y deja de expresarse la gamma, que es esta azul que está aquí. Y la epsilon, bueno, primero aquí teníamos la epsilon que se expresa en la vida embrionaria, pero empieza a disminuir también cerca del primer trimestre y empieza a aumentar la gamma, pero al momento del nacimiento disminuye la gamma, aumenta la beta y empieza además a formarse la delta. De forma que en el adulto yo tengo ya establecidos cuáles son las cifras de hemoglobina y el tipo de hemoglobina que debe de tener. A la hemoglobina de tipo A se le conoce fenotípicamente y genotípicamente estamos hablando de 2 genes alfa con 2 genes beta. Esta debe ser más del 90% de las hemoglobinas circulantes. La hemoglobina A2 corresponde a los delta con los alfa, que el valor normal es 2 a 3.5%, y los F son los alfa con los gamma y debe ser menos del 1.5% al momento del nacimiento o posterior al nacimiento. Entonces, si yo tengo las beta talasemias, que aquí están, ¿sí? Dependiendo del fenotipo que tenga, pues va a estar disminuida la hemoglobina A, aumenta la hemoglobina A2, ¿sí? Y aumenta la hemoglobina F. Y si fuera una anemia de células falciformes, que no viene aquí, no tengo hemoglobina A, ¿sí? Pero tengo la hemoglobina falciforme, ¿ok? Entonces, estas enfermedades también sirven para dar otra explicación de algo que se le llama a la ventaja del heterocigoto. Las enfermedades recesivas siguen existiendo, pero existen más portadores que homocigotos. Y entonces ya hay gente que se ha tratado de investigar por qué es eso. Déjenme buscar otro casito que quería enseñarles, pero no encuentro las diapos. Hay gente que ha estudiado por qué es eso y se ha encontrado una relación con el virus de la malaria. La malaria es un parásito que para completar es un parásito intracelular que aquí es donde completa su ciclo de vida en los eritrocitos. Por lo tanto, si yo tengo eritrocitos normales y me infecto con malaria, el parásito logra muy bien reproducirse muy tranquilamente y entonces yo me puedo morir de síntomas relacionados a la malaria si no hay un tratamiento específico. Entonces, se ha visto que la malaria es muy común en países africanos. Y hoy en día, los individuos heterocigotos para las talasemias y las anemias de células falciformes, el mayor porcentaje también se encuentra en este país. Entonces, cuando se empezó a buscar la razón de esto, los científicos se dieron cuenta que cuando eres heterocigoto, tienes eritrocitos anormales y eritrocitos normales. Y por lo tanto, el parásito no completa su ciclo de vida de forma normal y digamos que la enfermedad se puede autolimitar. Si eras homocigoto para anemia de células falciformes, pues te morías por anemias severas porque las células se estaban rompiendo. Entonces, quienes sobreviven son los heterocigotos, ya sea porque no eres homocigoto para la variante falciforme, ni eres homocigoto para las variantes normales. Esto fue normal en África, donde ser heterocigoto te daba una ventaja sobre el resto de los seres que ahí habitaban, de los humanos. Pero cuando llega el imperialismo británico, empiezan a llevarse a los africanos al resto del mundo como esclavos. Los africanos, como se da todo esto de la esclavitud y de la separación por niveles y castas que nos gusta a los humanos, se empiezan a casar entre ellos y entonces en ellos empiezan a ser frecuentes este tipo de enfermedades, la anemia de células falciformes, comparado con caucásicos que no mezclaron, por así decirlo, su DNA con los africanos, en donde era frecuente este cambio genético, ¿sí? Entonces ya no,
cuando salen los africanos y que ya no hay malaria, pues a ellos ya no les conviene o no les sirve ser heterocigotos. Cuando nos ponemos a investigar en la historia y ver por qué hay lugares en donde es muy alta la tasa de portadores, podemos ver ejemplos de este tipo donde en algún momento ser heterocigoto te daba ventaja sobre el homocigoto normal y el homocigoto enfermo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, con fibrosis quística. En fibrosis quística, el receptor que está mutado afecta el mecanismo de, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, de darle fluidez a los, no fluidez, darle liquidez a los fluidos del cuerpo. Entonces, en Europa, ser portador para fibrosis quística es sumamente frecuente. Uno de cada 30 europeos es portador de la mutación, comparado con otras poblaciones donde es 1 en 60, 1 en 90, 1 en 200. Entonces, cuando nos ponemos a ver en la historia qué le pudo haber ayudado a alguien ser portador de esto, damos con las epidemias de cólera, de diarrea que había en Europa y que acababan con gran parte de la población. Cuando te mueres por diarrea, pues son diarreas acuosas que te deshidratan y si no repones líquidos, como hoy que te los pueden poner intravenosos, pues te mueres rápidamente por un choque hipovolémico. Entonces, lo que ocurría era que el heterocigoto, como el intercambio de cloro y sodio no era normal en por lo menos el 50% de las células, las diarreas en heterocigotos no eran tan graves, se autolimitaba también la enfermedad, le daba tiempo al paciente de hidratarse. Por lo tanto, se morían los que tenían sus dos variantes de sus transportadores normales y se morían también los que tenían las dos variantes con mutaciones porque tenían fibrosis quística y no pasaban más allá del año. Pero los heterocigotos sobrevivían. Entonces, la mayor parte de los europeos es heterocigota por esa razón. Hoy en día, que ya hay tratamiento para ambas cosas, pues ya no te da ninguna ventaja ser heterocigoto. Pero les vuelvo a repetir, esto que hablamos ahorita en anemia de células falciformes y en fibrosis quística se ha visto ya para gran parte de las enfermedades recesivas, que hay una relación entre la población donde es altamente frecuente ser portador, porque en algún momento les dio una ventaja. ¿Okay? Entonces, volviendo con la enfermedad. Las beta-talasemias se originan porque hay una mutación sin sentido en los genes de la beta-globina que evita que estén expresándose y por lo tanto se van a dar preferencia a la expresión del gen delta y de los genes gamma o incluso de los epsilon de los genes de la beta-globina. El genotipo del paciente puede variar y eso me da fenotipos diferentes. Hay algo que se llama el rasgo talasémico, que estos son los pacientes que son heterocigotos, es decir, un gen sí está produciendo genes de la beta-globina y el otro alelo no produce nada, pero contener el 50% de la proteína es suficiente para que funcione bien. Y tengo también a otros que se les conoce como talasemia menor, donde la mutación provoca que haya una menor afinidad por el oxígeno y hay algo de expresión pero con poca afinidad y entonces tengo pacientes que tienen síntomas cuando hay situaciones de hipoxia. Tengo también la talasemia intermedia, que aquí esta también depende del tipo de mutación que tengo, en donde ambos alelos están mutados, pero las mutaciones permiten algo de expresión del gen, y entonces tienen anemia, pero esas anemias suelen ser tratables de 8 a 10. Sin embargo, cuando no se expresa nada en ambos alelos, entonces ahora sí tengo anemias severas de menos de 8 y cuando yo hago una electroforesis de hemoglobina, que es la prueba que sirve para dar con el diagnóstico, no encuentro hemoglobina A y sí encuentro hemoglobina F como la hemoglobina predominante. Y los síntomas se deben a que la hemoglobina F no tiene la misma afinidad por el oxígeno que la hemoglobina que debería estar. Para el diagnóstico, con simplemente hacer la electroforesis de hemoglobinas y ver qué tipos tiene y en qué porcentaje es suficiente para decir si mi paciente tiene o no talasemia o enfermedad de células falciformes. El análisis molecular, salvo que fueran recién nacidos, y saber qué tipo de mutación tiene y si va a ser un rasgo talasémico, una talasemia menor o una talasemia mayor, pues no tienen realmente mucha relevancia, porque aparte lo vamos a ver bioquímicamente al rato. Entonces, hacer el análisis molecular no me da ninguna ventaja para el tratamiento. Y hacer un trasplante de médula ósea
va a ser curativo para los pacientes porque entonces le vamos a dar células que expresan correctamente el gen de la beta-globina. Si no se puede hacer trasplantes, se dan transfusiones sanguíneas para dar células normales que oxigenen mejor la sangre del paciente. Se les da aparte quelantes de hierro porque cuando se están rompiendo sus celulitas van a estar liberando el hierro y se va a ir a acumular en algún lugar. Y se puede hacer esplenectomía para favorecer que no se rompan tanto las células. En anemia de células falciformes, ahora el problema está nuevamente en el gen de la beta-globina, pero hay mutaciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, la más común es la donde cambia un ácido glutámico por una valina en la cadena aminopeptídica en la posición número 6, el aminoácido 6, que me crea la famosa hemoglobina S, de donde tomó su nombre la enfermedad. Pero hay otras mutaciones también en otros lugares que ya han recibido su nombre propio, la hemoglobina D, la hemoglobina C, la E, la O, está la de Portland, la de Nueva York, la de Tokio, que son mutaciones de poblaciones específicas. El chiste es que lo que van a provocar todas es que la hemoglobina, aquí está, la hemoglobina tiende a precipitarse y a formar unos polímeros, ¿sí? De la hemoglobina se empiezan a compactar, ¿sí? Y se depositan sobre la membrana del eritrocito y por eso la forma del eritrocito cambia. Y el problema es que el eritrocito normalmente es muy flexible para pasar por vasos sanguíneos muy pequeñitos y cuando la célula tiene estos polímeros sobre su membrana, no permite que pasen adecuadamente por estos vasos pequeños y lo que ocurre es que empiezan a taponarlos hasta que en algún momento se rompen. Por lo tanto, el cuadro clínico que veo tanto en anemia de células falciformes como en enfermedades de células, en anemia de células falciformes o talasemias, es anemia de tipo hemolítico. Las células rojas se están rompiendo. Aquí, de igual manera, el tratamiento va a ser orientado a darle células normales, por lo tanto también el trasplante de médula ósea es curativo en mis pacientes y la electroforesis de hemoglobina es lo que me sirve para corroborar mi diagnóstico. La prueba genética tampoco me da ninguna diferencia y el salvo en los niños, en quienes por también metabólico, puedo ver que haya hemoglobinas diferentes y eso va a ser tanto si eres portador como si eres homocigoto. Entonces aquí hay que corroborar mediante la prueba genética si las mutaciones están en un alelo o dos para poderle decir al paciente si está enfermo o no. Fibrosis quística es otra enfermedad recesiva en la cual lo que está mutado dijimos que es un transportador de sodio-cloro. Las mutaciones se clasifican en 5 grupos, del 1 al 5. En las 3 primeras clasificaciones, el transportador nunca llega a la membrana celular y por lo tanto nunca se realiza la función y por lo tanto son las formas más graves. Pero en las clase 4 y 5 de mutaciones, si llega el receptor, el conductor a la membrana celular y ejerce algo de su función. Entonces, estas hoy en día son candidatas para un medicamento que aumenta su función y por lo tanto al estar presente le ayuda al paciente que funcione mejor, pero para estos tipos de mutaciones no sería candidato el paciente al tratamiento porque pues no hay nada del conductor transmembranal. El problema en fibrosis quística es que las secreciones corporales todas tienden a ser más viscosas por la mala secreción de cloro y que se lleva al sodio, y en los órganos internos no hay una buena secreción a la luz del órgano, mientras que en las glándulas sudoríparas ocurre al revés, hay una mayor salida de ese cloro que lleva se va junto con el sodio. Entonces, lo que vemos en los órganos internos, por ejemplo en los alvéolos, es que el moco está muy viscoso porque no se está liberando cloro para hacerlo más liquidito y lo que ocurre es que ese moco empiezan a proliferar bacterias y nuestro sistema inmune pues quiere destruir a las bacterias, entonces se lleva de pasada a los alvéolos, que son un tejido elástico que permiten la respiración y por eso el nombre de la enfermedad, fibrosis. El tejido pulmonar se fibrosa, hay cicatrización, ya no se lleva a cabo una expansión adecuada y mi paciente tiene síntomas debido al problema respiratorio porque no se oxigena bien el cuerpo y es la principal causa de muerte. También puede haber problema con las secreciones, por ejemplo, en estómago, que sirve para
digerir bien los alimentos y esto se da también por las enzimas pancreáticas. El páncreas se puede autodestruir porque se tapan los conductos por la viscosidad de las secreciones y entonces las enzimas pancreáticas que son digestivas se quedan dentro del órgano y literalmente se lo comen al páncreas, ¿sí? Entonces el paciente no está absorbiendo bien los nutrientes, particularmente las grasas, y tienen atorrea, sueltan mucha grasa por las heces. Los papás describen que los niños hacen muy apestoso aunque coman leche o les den algunos alimentos nutritivos. Y además de eso, pues si destruyen su páncreas, pues van a tener diabetes, ¿no? Y un cuadro muy característico que se ve en recién nacidos es algo que se llama ilio meconial. El meconio es la primera evacuación de los bebés y está formado porque el bebé está deglutiendo en la vida intrauterina, está practicando la peristalsis intestinal. Y lo que deglute, pues, el líquido amniótico, que normalmente tiene células, amniocitos, tiene células que se escaman de la piel, de la epidermis, y tiene también cabello del bebé. Entonces, todo esto el bebé lo deglute, su estómago lo está movilizando y al momento del nacimiento hacen su primera evacuación. Pero los pacientes con fibrosis quística, esta secreción se va volviendo más y más sólida, se absorbe, no se puede movilizar bien y aparte está muy dura. Y lo que ocurre es que al momento del nacimiento el meconio me está tapando el intestino, por lo tanto el bebé no evacúa, se le trata de dar de comer y se distiende todo proximalmente y pues esto es una urgencia quirúrgica donde se tiene que quitar el pedazo que tiene ese tapón de meconio. 90% de los hilos meconiales se deben a fibrosis quística, pero es algo que no es tan frecuente en el cuadro clínico. Solamente del 10 al 20% de los bebés desarrollan este síntoma. Dijimos que en las glándulas sudoríparas es al revés, secreto más cloro que se lleva pegado al sodio, dijimos, y entonces es cloruro de sodio, salecita. Los pacientes, la familia del paciente suele referir que cuando les dan besitos al bebé sabe saladito, ¿sí? Porque pues tiene sal literalmente en la piel. Entonces, son los datos con los que frecuentemente nos enfrentamos. La esperanza de vida está muy disminuida si no tienen tratamiento, suelen fallecer en la segunda década de la vida, es decir, después de los 10 años. Las infecciones son un problema y como uno de los criterios de sospecha son infecciones por estos patógenos, en particular Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa y la Bordetella cepacia. Esto es sumamente frecuente que colonicen el tracto respiratorio y que me den síntomas por la infección. Entonces, un niño que acude frecuentemente por neumonías al hospital y aislamos a estos patógenos es candidato para descartar fibrosis quística. Otros datos que tienen, pues es que no crecen bien, ya dijimos la esteatorrea, ya dijimos la diabetes y por qué. Un bajo porcentaje de los pacientes puede desarrollar incluso cirrosis biliar, pero es raro ese síntoma. Y también tenemos problemas por fertilidad. Normalmente el moco forma parte de las secreciones en los aparatos reproductor, tanto femenino como masculino. Y la diferencia es que en las mujeres el moco sirve para dar mayor movimiento a los espermatozoides y que logren llegar de la vagina a las trompas de falopio. Entonces, al haber un moco más espeso, la mujer se vuelve subfértil, es decir, batalla para embarazarse. Pero en el caso de los varones, las secreciones, los tapones en los conductos deferentes, a diferencia de lo que veíamos en el ilio meconial, provoca que se destruyan estos conductos. Entonces, no hay forma de que pasen del testículo a la uretra y por lo tanto, a pesar de que sí tienen eyaculaciones pues que sí hay una eyaculación, no hay espermatozoides en esas eyaculaciones y por lo tanto los pacientes tienen algo que se conoce como azospermia. Entonces, cuando hablábamos de un modificador de la herencia que se denomina un rasgo limitado por el sexo, este sería un ejemplo. Fibrosis quística en los hombres me da infertilidad porque se destruyen los conductos deferentes. Entonces, la infertilidad es un dato que nada más vemos en varones, porque en las mujeres tenemos subfertilidad. Las mujeres no destruyen ningún conducto, solo hacen más difícil el paso. Entonces, a eso se refiere el término de determinado o influenciado por el sexo. El diagnóstico de fibrosis quística se hace midiendo el cloruro en sudor.
si tengo dos resultados de más de 60 miliequivalentes, 2, ¿sí? Se considera positivo para que demostrar que el paciente tiene fibrosis quística. Y hoy en día, por la dificultad de hacer cloruros en sudor, porque se tiene que utilizar una sustancia especial para asegurar la cantidad de sudor que se va a analizar. No es nada más de ponerle como que un foquito y que se caliente la piel, sino que ya están establecidos los estándares de la cantidad que debes evaluar. Es más fácil hoy en día hacer el examen genético. El examen genético dijimos que hay más de 1800 mutaciones reportadas y la forma más completa de asegurarnos que el paciente tiene alguna de ellas es con una secuenciación completa del gen. En poblaciones donde es muy frecuente la enfermedad, por ejemplo en caucásicos, ya se sabe cuáles son, digamos que las mutaciones que más persisten, entonces han desarrollado paneles, pero si un mexicanito se hace uno de estos paneles, pues no necesariamente le van a salir las mutaciones porque somos de poblaciones diferentes. ¿Qué se les da de tratamiento? Habitualmente hay que tratar la parte pulmonar. La gran mayoría de los pacientes tienen estos datos: broncodilatadores, mucolíticos, fisioterapia pulmonar. Hay que tratar la malabsorción si hay síntomas digestivos con enzimas pancreáticas. Se les dan antibióticos profilácticos para disminuir la infección por los patógenos que les comentaba hace rato. Vitaminas para mejorar su estado nutricio y cirugía si se requiere, por lo que decíamos ahorita de los tapones en intestino. Hoy en día ya hay algunos otros tratamientos en los que se puede ayudar a romper mejor el moco que está presente en los pacientes y por lo tanto les va mejor. A los pacientes que tienen fibrosis quística sí les ayuda a saber el tipo de mutación que tienen, porque dependiendo del tipo, de la clasificación que se haga, yo ya sé si a mi paciente, bueno, porque esta enfermedad se detecta en el tamiz metabólico neonatal, si mi paciente le va a ir mal porque no tiene nada del transportador, o va a tener formas más leves de la patología porque sí tiene un receptor funcional. Y hace ratito les dije que ya hay un medicamento que me potencia la acción del receptor que está ahí, que tiene una baja actividad, lo hace más activo y por lo tanto mejora la sintomatología del paciente. ¿Dudas con fibrosis quística o con las talasemias y la anemia de células falciformes? Doctora, no me quedó claro cómo puedo saber qué tipo de mutación tiene mi paciente en fibrosis Pues le quística. hago una secuenciación del gen y busco qué mutación tiene, y dependiendo de la mutación que tenga, ya sé o ya hay clasificación para la gran mayoría de ellas. Entonces, sé si es una mutación de clase 1 porque me provoca una mutación de paro y no hay RNA mensajero, o sé si la mutación me provoca que el RNA sea inestable y por lo tanto no alcanza a llegar al Golgi para modificarse y después llegar a la membrana, o si va a llegar o no a la membrana. ¿Me explico? Sí, ok, gracias. ¿Alguien tiene otra duda? Doctora, yo tengo una duda, pero Dígame. es respecto a los paneles multigénicos. ¿Esos Ujú. paneles, o sea, abarcan los genes que más comúnmente se ven en, bueno, las mutaciones que diga, de los genes que se ven en determinada población o Sí, pero es por frecuencia, o sea, o por qué se escogen dichos por frecuencia, mutaciones? pero o sea, un panel se hace para una población específica. Ah, Entonces, si tú utilizas lo que les decía, si yo mexicanito me voy y me hago el panel de los europeos, pues a lo mejor sí me sale porque Europa, ¿cómo se dice?, conquistó al continente americano y hay genes europeos en nosotros, pero si me sale negativo no lo puedo descartar porque puede ser que tenga otra mutación. la forma en que se hace el panel es por secuenciación de nueva generación, o sea, como que porque son muchos o es otro método, no No, sé. bueno, sí se puede hacer, cuando lo haces todo es una secuenciación completa del gen, incluso buscas regiones intrónicas que ya sabes que también pueden tener mutación, pero cuando ya sabes cuál es la mutación en específico, haces otro tipo de arreglo en el cual ves en puntos específicos cuál es el nucleótido que está, y entonces sabes si tiene esa mutación que tú estás buscando o no la tiene. Ah, ok, gracias. ¿Ok? Órale. ¿Alguna otra duda? Sí, doctora, cuando mencionó lo de las talasemias, mencionó sobre el hidrox o algo así. Hidrops, sí, hidrops fetal. ¿A qué se refería? No me quedó muy claro.
es un acúmulo de agua en los tejidos del bebé. Ujú. Entonces hay una degeneración, bueno, hay un problema en la circulación de líquidos dentro del cuerpo, los linfáticos, que termina por afectarme los vasos sanguíneos. Entonces el corazón empieza a tener crecimiento de cavidades porque está manejando un mayor volumen para tratar de darle salida a ese líquido y los pacientes fallecen. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos quedan 10 minutos, ya no alcanzo a ver ligadas al X. En el programa viene también atrofia muscular espinal en recesivas, ¿verdad? Sí, sí viene. Sí, doctora. Ok, entonces no traigo, creo que no está en esta presentación que hice, atrofia muscular espinal, pero aquí lo que está mutado es un gen que se llama SMN1 y SMN1 lo que codifica se le llama la proteína, espérenme tantito porque voy a agregar una diapo. SMN1 codifica una proteína que se llama Survival Motor Neuron, que es una proteína que, como su nombre le dice, permite la sobrevida de las neuronas motoras de las astas posteriores de la médula. Entonces, en estos pacientes el problema es que nacen bien, pero sus neuronas empiezan a morirse de forma temprana y por lo tanto, al morirse las neuronas motoras, pues dejas de moverte. Los niños generalmente, bueno, ahí dependiendo de la mutación que tengas, en estado homocigoto, pues va a ser la forma más grave. Espérenme tantito. Entonces, puedes tener la forma típica que se da durante los primeros 6 meses de vida, o sea, durante 6 meses se piensa que el bebé está bien y luego ya se ve que en lugar de empezar a detener la cabeza y sentarse, no hace nada de eso y que cada vez se va moviendo menos. Esa es la forma más grave. Y las formas pueden ser que los síntomas aparezcan antes del año o que aparezcan después del año o hasta en la vida adulta. Entonces, esto me da 4 fenotipos para esta patología. Entonces, el gen que está mutado, que les dije que se llama SMN1, déjenme nada más abro una imagen para explicárselos. Doctora, Dígame. también se podría mutar un gen ese sí, el SMN2, es Sí. un pseudogen, tengo entendido, ¿no? Pero es menos Sí, grave. pero no es que se mute. Para que tú tengas atrofia muscular espinal, tus 2 alelos de SMN1 están mutados, o sea, no tienen ningún funcional. Pero los seres humanos tenemos un pseudogen de SMN1 que se llama SMN2. Tienen prácticamente un 90% de igualdad en la secuencia de los 2 genes, pero en este está deletado un exón, que de hecho es el que se muta aquí. Entonces, al estar deletado ese exón, lo que provoca es que tenga una función menor al que tenía SMN1. Entonces, el fenotipo de esta enfermedad se da dependiendo de cuántas copias tenga un individuo de SMN2. ¿Me explico? Sí, Mande. ya entendí. Mutados. Ajá. Es una enfermedad recesiva, sí, es una enfermedad de tipo recesiva. Puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto compuesto, que ambos alelos están mutados, pero la mutación es diferente. ¿Ok? Entonces, hay individuos que tienen una copia que no tienen copias de SMN2, entonces pueden tener la forma neonatal, que es decir, que desde que nace el bebé no puede respirar, no puede succionar, no se mueve. Entonces, lo que hacen con esos bebés es que los intuban inmediatamente, pero ese bebé no va a progresar favorablemente, nunca va a lograr respirar solo, nunca se va a mover solo, nunca va a deglutir solo, entonces sigue internado y termina infectándose con algo más y se muere. Los bebés que empiezan con datos antes de los 6 meses es similar la forma en la que terminan, sin embargo, tienen un periodo
normal hasta que los papás se dan cuenta que están dejando de moverse. Y las formas del adulto empiezan con debilidad muscular, que a veces se confunde con una distrofia, pero eventualmente ya no se va a poder mover. Y los que empiezan en la vida adulta es porque tienen más de 4 copias de SMN2, es decir, en diferente alelo o en el mismo tienen duplicado varias veces esto, entonces permite que haya una proteína que aunque no tiene la función al 100%, sí conserva algo de función y evita que las neuronas estén muriendo tan pronto como en las formas donde no hay ninguna de las copias. Entonces, hoy en día el tratamiento de la atrofia muscular espinal, hay medicamentos nuevos que lo que hacen es que modifican la expresión del SMN1. Aquí hay una mutación que impide que se siga copiando, perdón, se me fue, transcribiendo el RNA mensajero. Entonces, lo que se hace es que la mutación se salte, ¿se acuerdan del salto de codones de paro? Entonces, yo salto ese exón donde está la mutación y sigo sintetizando la proteína, lo cual fenotípicamente me va a dar como tener más copias de SMN2, ¿sí? Y por lo tanto, modifico el fenotipo de la enfermedad y puede ser hasta curativo si le puedo dar suficiente cantidad de proteína como para que ya no se me mueran las neuronas. Hoy en día, el tratamiento más caro que existe en el mundo para una enfermedad es para atrofia muscular espinal, porque hay una terapia génica que me restablece la función del gen y pues es curativo porque se restablece totalmente, pero vale $2 millones, una dosis. Entonces, si como las neuronas tienen una tasa de reproducción sumamente baja, con que yo modifique algunas, aseguro que como no se va a estar dividiendo mucho, pues va a persistir ahí el vector que yo introduje. Hay pacientes que no entra tanto a la célula y pueden requerir una segunda dosis, entonces imagínense cuántas personas pueden pagar $2 millones por un tratamiento. Y como está muy caro, aún y en países industrializados donde hay seguros de aseguranza médica, perdón, donde las aseguranzas entran para cualquier individuo, pues tampoco las pueden pagar para todos los individuos, ni las quieren pagar para todos los individuos. Entonces, ahorita hay mucho movimiento en cuanto a ética sobre acceso a los tratamientos de este tipo, porque son pacientes muchas veces que este tipo de enfermedades suele darse en poblaciones endogámicas donde tienden a casarse mucho entre ellos, no necesariamente judíos. Entonces son pacientes a veces de países de escasos recursos, donde es más frecuente que se den este tipo de uniones y por lo tanto no pueden acceder al medicamento. Entonces hay una lucha por tratar de que la empresa farmacéutica baje el precio, pero pues todavía no se llega ahí a algún arreglo y lamentablemente se sigue observando lo que la OMS trata de que no se haga, que nada más los ricos pueden tener acceso a ciertos tipos de tratamientos, ¿sí? Este medicamento ya se comercializa en nuestro país, pero pues igual casi nadie lo puede pagar y las instituciones de salud no lo han querido adoptar para que forme parte del cuadro básico de proteínas, aún y a pesar de que hay pocos pacientes diagnosticados por la rareza de la enfermedad, pero no aceptan gastar $2 millones en un tratamiento, pues porque esos $2 millones van a representar que no compran medicamento para otras enfermedades. Entonces aquí también es diferente lo que vemos o el punto de vista del médico que diría, pues si está, cómpralo, al punto de vista del jefe que tiene que decidir cómo reparte el dinero, porque gastarse eso en este solo medicamento que le va a ayudar a 5 pacientes, pero va a dejar sin tratamiento a, no sé, 1000 diabéticos, pues es complicado tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, hay muchos problemas éticos en relación a hoy en día al tratamiento de atrofia muscular espinal. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No necesariamente. Es más fácil de identificar en neonatos, porque ves unos datos característicos, pero también ves las formas en adultos, solamente que no todos se diagnostican, porque
como cursan como si fueran una distrofia muscular, muchos se quedan con un diagnóstico erróneo y la enfermedad sigue progresando. O sea, en el momento en que empiezan los síntomas, significa que ya se empezaron a morir tus neuronas. Entonces, la enfermedad sigue progresando lentamente, fallecen los pacientes, pero no necesariamente se les dio diagnóstico a las formas tardías. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces doy por concluida la clase, entonces les voy a mandar tarea, lo siento, pero van a estudiar en sus vacaciones.